Hay personas que sienten miedo inclusive hasta cuando están alegres, porque piensan, estoy feliz, esto no está tan bueno, me estoy riendo mucho hoy, esta alegría no es normal. Digamos que de alguna manera sentimos como que si estoy así tan feliz o me está pasando esto tan bueno, como que de esto bueno no dan tanto, ¿no? Entonces hay esas creencias, esos pensamientos que nos impiden disfrutar de la vida, de disfrutar de los lindos momentos. Pero miren, el miedo es un mecanismo natural, es un mecanismo del que no nos podemos deshacer. Está ahí para ayudarnos, para protegernos. No podemos dejar de tener miedo. Pero lo que sí podemos hacer es evitar que nuestros miedos nos invadan, nos paralicen y como que nos despedacen de a poquitos. La clave de todo está en que pensemos por qué no podemos dejar de tener miedo y en ser más conscientes de saber que podemos elegir hacer algo que nos haga sentir felices. Cuando se comienza a practicar mindfulness, descubrimos que podemos aceptar el miedo y que el miedo siempre será un compañero de viaje, querámoslo o no, porque lo que buscamos no es dejar de sentir miedo, sino entender por qué está ahí ese miedo, para qué llegó mi miedo, porque el miedo simplemente llega para decirnos que hay una amenaza, evidentemente, hay una amenaza que afecta mi seguridad física o la seguridad de las personas que más queremos. Entonces, la función del miedo es ayudarnos a adaptarnos mejor a un contexto, ayudarnos a aumentar nuestras probabilidades de supervivencia. Porque díganme ustedes si están en la selva o están en el desierto y tienen a un león detrás, pues no se van a percatar y no van a salir corriendo, pero claro, porque el miedo está ahí para decirles que hay una amenaza física. Entonces, visto el miedo de una manera positiva, lo que nos quiere decir es que necesitamos fortalecer nuestra mente. Necesitamos cambiar nuestros pensamientos. Necesitamos tener pensamientos diferentes. Necesitamos vibrar diferente para que de alguna manera impulsemos nuestra vida para lograr eso que queremos, para lograr nuestros objetivos. Porque el miedo tiene una energía que tiene una fuerza muy grande, una fuerza que nos hace hacer cosas. Por eso corremos, por eso a veces somos agresivos, porque nos vienen a atacar y golpeamos, ¿sí? Porque hay una fuerza ahí. Pero esa fuerza vamos a aprovecharla a nuestro favor. ¿Y cómo logramos eso? Vamos a tener en cuenta 3 pasos. El primer paso es conocer tu miedo. El segundo paso es entender tu miedo. Y el tercer paso es hacerlo tu amigo, tu aliado. Y es en ese orden, conocer, entender y hacerlo tu amigo o tu aliado. Cuando conoces qué es el miedo desde un punto de vista psicobiológico, es decir, saber qué te está sucediendo en tu mente, qué está sucediendo en tu cuerpo, de alguna manera te va a dar seguridad, te va a dar confianza, porque ya conoces dónde está tu miedo, porque todas las emociones llegan a una parte de nosotros. Vamos a empezar a entender si siento miedo, ¿dónde lo siento? ¿Qué pensamientos tengo en mi cabeza cuando llega ese miedo? ¿Miedo por qué? Ahora, entender el miedo no es lo mismo que conocerlo, porque entenderlo es comprenderlo, es darse cuenta del porqué de tu miedo. Entonces, vas a comprender la razón por la que tu miedo está ahí. Y esa comprensión te va a llevar a tener una perspectiva diferente
para que lleves tu vida de una manera diferente, para que tomes acción. Porque si tú no tomas acción, él nunca va a ser tu amigo, él nunca va a ser tu aliado. Tomando acción es cuando logramos romper esas barreras, es cuando logramos romper esos obstáculos que nos ha puesto el miedo. Es cuando logramos fortalecernos, es cuando logramos tener más resiliencia, es cuando definitivamente llevamos nuestra vida a un nuevo nivel. El conocimiento del miedo nos lleva a saber primero que es una respuesta natural, que es una respuesta biológica que nos pasa, que es algo que se activa para ayudarnos a enfrentar una amenaza. Es algo que nos está diciendo que debes hacer algo para protegerte en ese momento donde tus sentidos son los que captan ese peligro. Entonces, ¿qué hace tu sistema nervioso? Se activa. Eso es lo que se llama un sistema de modo simpático. ¿Qué es esa respuesta de lucha o huida que en esta pandemia se ha nombrado muchas veces? Y en tu cuerpo empiezan a pasar muchas cosas. ¿Por qué? Porque necesita enfrentar esa amenaza. La sangre llega a tus extremidades, tu corazón empieza a latir más rápido, se acelera, tu presión se aumenta. Esto es lo que hace el miedo, esto hace que sientas miedo, que sientas tensión, que sientas agobio, que sientas ansiedad. Pero para que tu miedo se active, no necesariamente tienes que vivir una situación de peligro. Con el simple hecho de que tú pienses que algo te preocupa, que algo te angustia, ya se activa. Por ejemplo, llega el jefe un buen día y te despide. ¡Wow! Obvio, el miedo llega. ¿Por qué? Porque es tu sustento, es de lo que vives. Es normal. Pues acabas de perder tu trabajo, es normal. Te sientes bajo amenaza y tu cuerpo empieza a reaccionar, empieza a activar ese modo simpático. Ahora van a imaginar una situación donde ustedes están tranquilamente en su casa y de repente ustedes piensan, me van a echar del trabajo, me van a despedir. Y empiezas a pensar y a pensar y a darle vueltas, se convierte eso como en una obsesión. Entonces tu cuerpo va a activar la misma respuesta de miedo. Porque no importa si es una situación verdadera o no, si es real o no. Con el simple hecho que lo imagine tu mente, tu cerebro cree que es real, porque está sucediendo en ese momento, está sucediendo en ese instante. Entonces, pues tu cuerpo no tiene más remedio que prepararse para esa amenaza. ¿Y cómo lo hace? Activando el modo simpático, el sistema nervioso. Empieza a segregar el cuerpo unas sustancias que nos hace sentirnos diferentes, angustiados, ansiosos. Y esto es solo un ejemplo de uno de tantos pensamientos que tenemos ahí y que activan ese proceso biológico que tenemos. Ahora, vamos a mirar por qué el miedo tiene esos pensamientos tan negativos. Porque seguramente ni el jefe estará pensando en despedirlos. Entonces, ¿qué hace tu mente que se quede en esas cosas que le generan tanto miedo? Realmente, ¿cuál es la causa verdadera de que estés saboteándote todo el tiempo con esos pensamientos de angustia? Pensamientos que seguramente ni siquiera van a ser verdad. Aquí es cuando viene el segundo paso. El segundo paso que es entender, es comprender qué te ha llevado a estar la mayoría del tiempo reaccionando desde el miedo. Porque tener miedo es natural, tener miedo es necesario además. Pero lo que no es natural ni necesario es sentir miedo cuando no hay peligro. En esas situaciones, el miedo ya deja de ser útil
y se convierte en algo no útil, algo disfuncional, algo que no me sirve, que lo único que hace es perjudicarme, porque voy a tener ahí esos pensamientos agobiantes todo el tiempo. Entonces vamos a preguntarnos, ¿por qué le hemos dado espacio? ¿Por qué le hemos dado cabida a esos pensamientos? Bueno, pues la causa principal, obvio, es que tu cerebro se ha convertido en un cerebro miedoso, porque la mayoría de tus pensamientos están basados en unas creencias, en una información que tienes ahí en tu cerebro. Entonces, la mayoría de la actividad de tu cerebro está en duda, está en desconfianza, está en el temor, está en la inseguridad. Y esto es porque tu cerebro tiene una extraordinaria capacidad de reorganizarse, de cambiar físicamente, así mismo su estructura. El cerebro lo puede hacer. Y eso, en palabras científicas, se llama neuroplasticidad. ¿Y cómo funciona esa neuroplasticidad? Muy sencillo. Cada vez que te sucede algo, tu cerebro toma nota. Si ese algo te sucede de manera muy frecuente, tu cerebro cambia para adaptarse a esa nueva situación, a ese nuevo contexto. Es así de sencillo. Es posible que eso, si eso es algo que te sucede de manera frecuente, pues tu cerebro está cambiando en esas proporciones. ¿Sí? Tu cerebro cambia para adaptarse. Entonces, si esas situaciones de miedo suceden a menudo, lo mejor es que nos preparemos porque es muy posible que sigan y sigan sucediendo, sigan repitiéndose. Porque tus pensamientos son cosas que están sucediendo todo el tiempo. Tus pensamientos son experiencias que tienen el mismo peso neurológico que tus situaciones cotidianas. Y si vamos a mirar que nosotros tenemos diarios entre 70,000 y 90,000 pensamientos, y si la mayor parte del tiempo no la pasamos pensando en eso que me va a pasar, en eso que me da miedo, en eso que me preocupa, en eso que me disgusta, pues estás creando conexiones neurológicas que te mantienen en el miedo, en la negatividad, en el temor. Y de alguna manera has creado un cerebro negativo. La mayor parte del tiempo estás pensando cosas horribles, cosas feas. Ay, esto malo me va a pasar. No, es que lo otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque opera desde el miedo. Y cualquier cosa que te suceda va a terminar metida en ese miedo de una u otra forma. Si te suceden cosas buenas, cosas lindas, cosas, no las vas a poder ver porque el miedo está bloqueado, está bloqueando eso. El miedo está bloqueando las cosas lindas. De alguna manera el cerebro lo que hace, esto bueno, esto casi nunca pasa, lo descarta y lo malo, lo que siempre estás pensando ahí es lo que prevalece. Entonces, pareciera que siempre escuchamos es como la voz del miedo, que lo único que está presente es la negatividad. Entonces, eso lindo de la vida, esas oportunidades, esas posibilidades que tengo, no las veo porque mi sistema nervioso ya está convertido en una amenaza con todo. Ya mi cerebro dice, esto es una amenaza. Entonces yo lo que tengo que hacer es lucha o huida. Está activo todo el tiempo de esa manera. Entonces, tu cerebro se ha convertido en miedo, está experimentando todo el tiempo miedo. Pero yo les tengo una buena noticia. Todo no es tan malo. Es que ustedes pueden cambiar eso, ustedes pueden dirigir esa neuroplasticidad, ustedes pueden volver a crear esas rutas neuronales, volver a reemplazar esos anteriores paradigmas, eso que tengo ahí de antes,
y poder crear un cerebro positivo, un cerebro radiante, un cerebro abierto a las oportunidades, abierto a todas las posibilidades, un cerebro que siempre está confiando, un cerebro que piensa que todo lo bueno a mí me pasa también. Y ahí es cuando viene el tercer paso, que es ya convertimos a nuestro miedo en un aliado, en nuestro amigo. Porque la clave es conquistar ese miedo, saber que tiene ese miedo ahí, qué información tiene para que yo lo pueda dominar. Pero yo voy a poder dominar ese miedo solamente a través de dos aspectos. El primer aspecto es mi dominio mental. Cuando el miedo aparezca en mi cabeza, pues yo no me voy a angustiar, yo no voy a perder la cabeza, no me voy a distraer en esos pensamientos negativos, en esas creencias. En pocas palabras, no le voy a dar poder a esos pensamientos. Lo que voy a hacer es mantenerme calmado, ser capaz de cambiar esa relación con mi miedo. Porque como queramos, voy a empezar a entablar una conversación con mi miedo. ¿Qué tengo aquí? ¿Por qué? ¿Qué está pasando con esos pensamientos, con esas creencias? Ahora, el segundo aspecto es dominar esas sensaciones físicas que tengo, que ya venimos aquí a la parte corporal, a la parte biológica. Tienes que aprender a salir de ese modo de lucha o huida para empezar a entrar a un modo consciente, un modo de intención, un modo que se activa de manera voluntaria. Cuando nosotros dominamos esos dos aspectos, ya el miedo es tu aliado. Pero ¿cómo logras el dominio mental? ¿Cómo lo logras? A través de la acción. Porque para fortalecer tu mente tienes que hacer todo lo contrario a lo que dice tu miedo. Todo lo contrario. Es, es tener coraje, es tener valor, significa actuar. Porque no basta solo con pensar, ay, sí, tengo miedo, ay, sí, siento miedo. No, no solo significa tener buenas intenciones, como decimos, no, no basta con eso. No basta con quedarnos en lo mental o en deseo estar tranquilo. No, tienes que tomar acción, porque cuando tú actúas a pesar de tener miedo, a pesar de tener esas sensaciones tan intensas, esos pensamientos que te están machacando ahí todo el tiempo, es ahí donde te estás haciendo mentalmente fuerte, porque estás preguntándote, no le estás creyendo tanto. Entonces es cuando tu miedo empieza a hablar, te empieza a decirte que no lo puedes hacer, que esto, que lo otro, porque tiene poder sobre ti. Estás tomando acción para decirle a tu miedo que ya no te va a dominar. Sí, cuando aparece la acción, de alguna manera es cuando te va a ayudar a garantizar que vas a lograr dominarlo, que vas a lograr salir adelante, cumplir eso que quieres hacer, cumplir ese objetivo. Tienes una exposición, tienes algo que hacer, tienes que hablar frente a un público, tienes que hacer algo que nunca has hecho, porque normalmente el miedo viene de situaciones que no hemos hecho, pues vamos a salir adelante cuando empezamos a tener esas conversaciones. Ahora, ¿qué sucede cuando el miedo definitivamente se convierte en, en algo mucho más fuerte, como sentir pánico, como tener mucha ansiedad todo el tiempo? Porque en ese momento mi mente, mi cuerpo de alguna manera están como secuestrados por esos pensamientos, por esas ideas, por esas sensaciones físicas que tengo, que son fuertes, que son intensas. Vas a tener que darte cuenta de qué está pasando contigo para ir al segundo aspecto, que es dominar tus sensaciones físicas. Y vas a sacar intencionalmente a tu sistema nervioso de ese modo de lucha o de huida, de amenaza, y vas a empezar a activar una respuesta de relajación. Vas a empezar a desactivar esas sensaciones físicas que te llevan a que estés estresado, como quieto, como que me duele todo, como que estoy como una tabla. Pero ¿cómo logras eso? La mejor forma es la respiración abdominal. ¿Qué es la respiración abdominal? Es respirar usando la barriga. Este tipo de respiración siempre va a ayudar a que nuestro sistema nervioso salga de ese modo de amenaza, a que se relaje el cuerpo, a que todas esas sensaciones físicas que tengo
de ansiedad, de miedo, de temor, pues prácticamente se desaparece. Y hay una forma para trabajar eso. Hay una forma para trabajar esos dos aspectos, tanto el mental como el físico. Y es en una sola acción. Y esa acción logra cambiar esos dos aspectos de una manera simultánea y en igualdad. ¿Estarían dispuestos a hacerla? ¿Estarían dispuestos a practicar mindfulness? Sí. Muy bien, porque vamos a tomar acción en este momento. Vamos a hacer una pequeña meditación, vamos a hacer que nuestro cuerpo se relaje, vamos a hacer que se creen esas nuevas conexiones neurológicas que nos van a regular eso que siento cuando tenemos miedo. Es una práctica muy sencilla. Es una práctica que les voy a pedir que se pongan cómodos. Es muy importante la posición porque seguramente nos puede dar sueño, puede ser un sueño anticipado y eso no es lo que queremos. Entonces, esta es una práctica muy sencilla, ¿ok? Se van a deshacer de si tienen chicles o dulces en la boca, los van a dejar a un lado. Van a preparar su cuerpo de una manera muy sencilla y es van a tener su espalda recta en una posición cómoda, sin estar rígida, simplemente cómoda. Van a tener sus piernas descruzadas. Van a poner sus manos sobre los muslos boca arriba, es decir, con las palmas hacia arriba. Y vamos a permitir que nuestro mentón esté más como alineado, no esté tan así, sino tan arriba, sino como alineado como con un centro, ¿no? Y simplemente van a cerrar sus ojos. Los invito a que cierren sus ojos. Sin presión, suave, simplemente suave. Vamos a hacer una inhalación profunda para disponer nuestro cuerpo a que se relaje. Y sencillamente van a notar las sensaciones de su cuerpo sin juzgarlas, sin valorarlas, sin evaluarlas, solo sintiéndolas. Y vamos a tomar conciencia de nuestro cuerpo que está apoyado en esa silla, de los pies apoyados en el suelo. Y poco a poco vamos a ir permitiendo que cualquier tensión que haya acumulado el cuerpo, poco a poco se vaya desvaneciendo. Y lo vamos a hacer cada vez que exhalemos. Inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Así nuestro cuerpo poco a poco se va sintiendo muy sereno y relajado. Van a sentir la frente profundamente relajada, sin ninguna tensión. Los párpados suavemente relajados, agradablemente pesados. Las mejillas flojas y relajadas. Los labios y la mandíbula flojos y relajados. Y si algún pensamiento los distrae, con tranquilidad, con amabilidad, van a hacer que se vayan con cada respiración.
A través de la respiración vamos a hacer que volvamos a tener toda nuestra atención en las sensaciones de nuestro cuerpo. Vamos sintiendo cómo el cuello se afloja desde la nuca hasta el inicio de la espalda. Los hombros flojos y relajados. Van a notar como si estuviera cayendo como un abrigo en su percha. Los brazos sin tensión, suaves, sueltos. El abdomen blando y relajado. Los muslos, las rodillas, las piernas, los pies flojos y relajados. Es un estar aquí, un estar ahora, en contacto íntimo con las sensaciones del cuerpo. Ahora nuestra atención va a ir a las sensaciones de la respiración y van a sentir el movimiento del cuerpo durante la inhalación y durante la exhalación. Y van a notar en qué parte del cuerpo sienten más esa respiración. Lo pueden notar en la nariz, en la garganta, en el abdomen. Y notando ese punto donde más sienten esa sensación de la respiración, van a aflojar cada vez más y más ese punto del cuerpo. Y van notando cómo se desvanece esa tensión que podemos haber acumulado a lo largo del día o de los días o de las semanas. Simplemente notamos cada inhalación y cada exhalación.
Ahora van a inhalar y a exhalar solamente por la nariz. Llevan todo su enfoque, toda su atención a inhalar y exhalar por la nariz. Estamos conectando con nuestra fuerza interior, esa fuerza que tiene todo ser humano. Simplemente inhalamos y exhalamos. Y poco a poco volvemos a nuestro nivel de conciencia del que partimos. Poco a poco empezamos a mover los pies, las manos, las piernas. Notamos nuestra respiración y cuando entre tres volvemos a este punto. Espero les haya gustado, se hayan sentido muy bien. Espero que no se corte los 40 minutos que estamos aquí sobre el tiempo. Y bueno, la invitación es para que conozcan más de mindfulness, conozcan acerca de este curso que yo doy, de tener la meditación mindfulness para aliviar esto que tenemos con las emociones, estas sensaciones que tenemos todo el tiempo. Y a que estén todo el tiempo conectados con la información que Plit está diciendo que le gustó. Y Claro, bueno. me gustó estar con la diosa del mindfulness. Ay, no, ¿cómo así? ¿Dónde está eso? Eso lo escribió Gaby, no me acuerdo quién. No, no, no. Muy bien, Soy Silvia. María Janet Contreras Suárez, Ay, no, la diosa de mindfulness. eso lo escribió una de mis chiquitas.